Muchas gracias, hermanos. Vamos a estar compartiendo entonces en esta tarde una enseñanza sobre este capítulo 15, verso 12 de Shemot, de Éxodo. Y yo les voy a contar una especie de intimidad que supongo que a todo aquel que por ahí ha preparado palabra para transmitir, también lo puede haber vivido. Esto quizás no sea nada especial, quiero decir, sino que es algo que se vive cuando toca, digamos, el ministrar. Siempre decimos que servimos esta mesa alrededor de la cual nos sentamos todos a compartir palabra, a compartir pan. ¿Por qué? Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, muchas veces, esto que les comparto, lo que le toca a uno transmitir, presenta, digamos, ciertos aspectos, ciertos costados que uno quisiera no tener que transmitirlo uno. Entonces, a veces se transforma en una dura carga. Y les comento que termina una administración de la palabra, es como si se hubiera sacado una terrible mochila así. Y ya transmitió lo que el Eterno, a través de su palabra, puso, ¿no es cierto?, en su corazón. Y yo les voy a contar que en mi familia, cuando era pequeño, se nos bautizaba a todos, como se hace normalmente en la tradición religiosa. Pero nunca fuimos a una iglesia ni nada. Yo cuando era chico no había ni una Biblia en mi casa. Creo que una vez por casualidad cayó un Nuevo Testamento de esos, de los Gedeones, que de los azules chiquititos, que me acuerdo que lo leí porque yo leía todo lo que me caía en las manos. Y entonces fue creo que el único contacto. Y recién, por una circunstancia no planeada en la familia, me tocó ir a una escuela, digamos, de corte religioso, ¿no es cierto?, hacer la secundaria. Y yo no había tenido casi experiencia con conocer la palabra del Eterno de ninguna manera. Así que bueno, ahí tengo que decir que aprendí algunas cosas, ¿no? Y esta escuela a la que yo iba era una escuela, creo que esto un poquito lo contesta mañana en la yeshiva. Y era, claro, de una determinada orden religiosa, ¿no? Y entonces respondía, digamos así, a una orden de los llamados dominicos, ¿sí? De Santo Domingo le llaman ellos, ¿sí? Bueno, y había un lema, o había habido un lema alguna vez, como que se los conocía a esa orden como los defensores de la fe, ¿sí? Los defensores de la fe. Y su origen remonta allá por el año 1200, quizás un poquito antes, a través de un hombre llamado Domingo de Guzmán, creo que era. Y este hombre, un fraile, en cierto momento empezó a ver que surgían algunas ramas del cristianismo independientes de la dominante en ese momento, ¿no es cierto? Y que buscaban volverse a la palabra del Eterno y a sus mandamientos sin alteraciones. Entonces surgió la inquietud como se estaban expandiendo ellos, surge la inquietud entre estos frailes de ir a esos pueblos y, digamos así, tratar de destrabar ese querer volverse a la palabra, ¿no? Querer deshacerlo. Pero esta gente que estaba haciendo ese camino se volvía, por ejemplo, en cuestiones de humildad, de pobreza, de vivir con sencillez. Y entonces ellos planificaron, estos seguidores de Domingo, planificaron ir a esa zona, alquilarse una casa ahí en la zona, vivir humildemente y salir a predicar en contra de lo que estaban predicando estas personas, como una forma de mimetizarse a la manera de ellos, hacer lo mismo que hacían ellos y tratar de predicar lo contrario, o sea, de lo de la religión dominante, digamos así.
Y era una novedad, porque hasta ese momento los frailes solo vivían en los digamos así, en esos, no digo conventos, sino, bueno, ustedes me entienden, en sitios apartados donde vivían todos juntos, en comunidad. Ellos salieron a la comunidad en ese momento y trataron de combatir lo que para ellos era una herejía. Eso de volverse a los mandamientos de Dios, dejando la instrucción de la iglesia oficial de ese momento. Entonces, como no lo lograron, después de un tiempo no tuvieron ningún resultado, sino que la gente seguía volviéndose ahí en la zona, en Francia. Entonces, este hombre volvió y pidió a las autoridades religiosas y civiles, que eran casi lo mismo en ese momento, que lo proveyeran de fuerzas militares para ir a la zona y barrer y hacer una limpieza, entre comillas, de aquellos que estaban desobedeciendo a lo que ellos entendían y creían que era la fe. Este hombre murió pocos años antes de que naciera ya oficialmente la llamada Santa Inquisición, pero es el padre ideológico de la Inquisición. ¿Y en qué consiste? En que todo aquel que no piensa como yo, hay que combatirlo por la violencia. Y eso es un espíritu que ya existía de antes y sigue existiendo. Todo el que no piensa como yo, hay que darle con la espada. A veces pensando que la próxima venida del Mashiach es con espada para hacer justicia, pero todavía no ha venido el Mashiach, todavía no llegó ese momento, todavía seguimos en el tiempo de la reconciliación, todavía seguimos en el tiempo del llamado a salvación con amor. Y este hombre, en los pintores de esa época posteriores, pintan escenas de la Inquisición, haciendo juicio, haciendo los llamados autos de fe, donde se ve la hoguera preparada, los acusados ahí desnudos y otros, ¿no es cierto? Y ponen en el sitio de presidencia ahí del juzgado, lo ponen a Domingo de Guzmán. ¿Por qué? Pues porque fue, ya había muerto él para cuando nació la Inquisición, pero él fue el que, digamos así, impuso en aquel momento el tema de la Inquisición, el tema de combatir por la fuerza y por la violencia a todo aquel que no piense como yo pienso. Y fue una de las épocas más tristes de la historia. ¿Por qué? Porque quisieron tomar la espada santa, que solo le pertenece al Mesías. Es muy duro este tema. Entonces, con estas palabras de introducción, vamos a ver el capítulo 15 de Shemot, Éxodo, en su verso 12. Amén. El cántico de Moshe, que en este verso dice, los tragó la tierra. Vamos a leer Éxodo, Shemot 15, desde el verso 9 hasta el 12, que es el que pretendemos ahora plasmar y mostrar y comentar. Dice lo siguiente la palabra del Eterno, en el verso 9. El enemigo dijo, y vean estas palabras que vamos a leer a la luz de lo que les acabo de decir, ¿sí? A la luz de lo que les acabo de decir. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Vean esta palabra a la luz de lo que les acabo de relatar. Y dice en el verso 10, pero, hablando del Eterno, soplaste con tu viento y los cubrió en el mar, se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Yahweh, entre los poderosos? Mikamoja Beelim, Yahweh. ¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor
de prodigios. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Es una palabra muy fuerte, hermanos queridos. Por lo menos, yo no sé si para ustedes va a resultar así. A mí fue una palabra difícil para mí. Bien, ¿qué dice entonces en hebreo esto? Dice, Natita leminja tiblatsemo eretz. Extendiste diestra tuya, tragó la tierra, digamos así, los tragó la tierra. Y la primera parte de este verso, que extendiste tu diestra, no la vamos a comentar, pero vamos a mostrar cómo lo transcribe la Biblia israelita Kadosh de Diego Ascunce. Extendiste tu diestra. Esto es muy breve. Da para hablar muchísimo esta primera parte del verso, pero no lo hemos hecho en esta ocasión. Traduce la Biblia israelita Kadosh de Diego Ascunce. Tú extendiste tu mano derecha, y pone entre corchetes Diego Ascunce, Yeshua. Entonces, vemos que Ascunce, este traductor, entiende que con la expresión diestra, el verso se está refiriendo al Mashiach. Bueno, hemos visto muchísimos, ¿no es cierto?, comentarios, digamos, pasajes de la Escritura en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde se habla que el que llevó adelante todo esto es nada menos y personalmente el Mashiach. No en su expresión física como apareció, sino como Malaj, cuando apareció en aquella época. Bien, así que Ascunce interpreta que su mano derecha del Eterno es una forma de personalización, de expresión del Mashiach. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir con esa segunda parte del verso, que dice, los tragó la tierra. Y yo cuando leí este verso, a mí me confundió, porque digo, ¿cómo que los tragó la tierra? Porque surge la pregunta, ¿por qué dice que los tragó la tierra si en el verso 15:10, 2 versos antes, se relata que murieron en el mar? Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Que los tragó la tierra o fueron hundidos en el mar? Porque ahí veo yo una contradicción. No es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero no es casual entonces esta expresión. Y veamos ese capítulo 15 de Shemot en el verso 10. Y dice, soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Sí? Y entonces, después dice, extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Y entonces ahí queda una contradicción. Claro, podríamos decir sí, porque al final del capítulo 14 dice que los cuerpos de los egipcios llegaban a las playas. Sí, pero acá hay una expresión muy fuerte, dice, los tragó la tierra. Y bueno, por supuesto que la pregunta, ¿se hundieron en las aguas o los tragó la tierra? ¿No es cierto? ¿En qué consiste el tema? Bueno, hay otro caso en la Escritura en que se habla de que alguien fue tragado por la tierra, al menos uno. Y bueno, ¿a alguien se puede acordar quién es? Romina dice, sí, yo me acuerdo. Coré, la rebelión de Coré. Bueno, eso es lo que vamos a leer seguidamente, en la rebelión de Coré. Dice Bemidbar, capítulo 16, Bemidbar es Números, capítulo 16, versos 28 a 32. Y dijo Moshe, en ese momento concurrieron estos hombres a cuestionar que la autoridad de Moshe le hubiese sido dada de lo alto. Entonces ellos querían disputar no solamente que Moshe no fuera, digamos, el designado para guiar el pueblo, sino que Coré aspiraba a ser él, ¿no es cierto? Entonces fue contra Moshe, poniendo en duda, ¿no es cierto?, la legitimidad de Moshe. Bien, Moshe dijo entonces, en estos conoceréis que Yahvé me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Mas sabemos que Moshe resistió estar en esa función, muchísimo. Él no quería ir y ponía como excusa que no sabía hablar bien y que esto, que lo otro, pero él no estaba en Moshe ser el gran líder, que todos lo siguieran, que todos lo conocieran o lo admiraran. No estaba en eso.
en este hombre, el más manso de la tierra. Entonces dice, para que ustedes vean que esto no estaba en mi corazón. Si estos que han venido a cuestionarme llegan a morir como cualquier hombre, o si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Yahvé a mí no me ha enviado. Fíjense la humildad de Moshe en someterse a lo que el Eterno diga. Ustedes me cuestionan, bueno, que se manifieste el Eterno. Yo no tengo nada que decirles, hermano. Bien, entonces, dice en el verso 30, pero si el Eterno, si Yahvé, crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seón, entonces conoceréis que estos hombres, fíjense lo que dice, despreciaron a Yahvé. ¿Qué había dicho el faraón al principio cuando va Moshe con el mensaje? Y dice Yahvé que dejes ir a mi pueblo. Y dice el faraón, ¿quién es ese Yahvé? Yo no lo conozco. Él despreció al Eterno, ¿sí? Y estos hombres están diciendo, se está sentenciando sobre ellos. Si esto que ustedes piden no se cumple, pues ustedes han despreciado a Yahvé. Entonces, como que algo tremendo, fuerte, ¿no? Entonces dice, ¿no? En el verso 31, y aconteció que al terminar de hablar Moshe todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de Coré y de todos los que habían venido con ellos, fue partido. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Rescatamos acá que los hijos de Coré no participaron de esta rebelión. Y después lo vemos en los salmos, a ellos dice Salmo de Coré en algunos salmos. De los hijos de Coré. Es decir, el hombre finalmente en su ambición, algunos de su familia no lo siguieron. Y en esto también seamos cuidadosos también nosotros. A veces yo siento que esto es así. Bien, entonces acá tenemos ese otro caso en que fueron tragados por la tierra. Como ocurrió con Egipto, fíjense que es símbolo de un poder extranjero. Porque podríamos decir, bueno, Egipto eran extranjeros. Y también ocurrió con Coré, símbolo de un poder interno en la nación del Eterno. Muchos son los que se han levantado con violencia, deseando adquirir sobre Israel un liderazgo dominante que no les ha sido otorgado. Y dice la Escritura que los tales son tragados por la tierra. Bien. Entonces, nos preguntamos, ¿qué significa la expresión los tragó la tierra? ¿Qué viene a querer decir con esa expresión? ¿Qué significa? Bueno, vamos a analizar entonces un poco todas estas. En hebreo la expresión del verso 15-12 dice Tiblatzemo Aretz, ¿sí? Aretz. Fíjense que acá no se usa la expresión Adamá, que es tierra, sino Aretz. Bien. Entonces, la expresión Aretz viene del término Eretz, que Strong define de la siguiente manera. Eretz, de una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme, tierra completa o partitivamente una tierra, campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, bueno, terreno, territorio, tierra. En definitiva, se traduce tierra. Bien, y expresada en hebreo antiguo, la expresión Eretz la vamos a ver ahora. Vamos a ver qué significa en el hebreo antiguo, en el hebreo, ¿cómo se diría? ¿Cómo decimos? Pictográfico. Algunos hacen una diferencia con el palehebreo distinta. Vamos a decir en hebreo pictográfico. Porque está el hebreo antiguo y el paleohebreo. Hay dos categorías. Bien, y son diferentes en sus símbolos o muy parecidas, pero no iguales. Y fíjense, tenemos la letra Aleph, que es representada por una cabeza de toro o de buey, ¿no es cierto? Tenemos la letra Resh, que es simbolizada en el hebreo antiguo como una cabeza.
Y tenemos la letra Tzade, que es simbolizada con este símbolo que no nos queda muy claro qué es. Pareciera una soga con un lazo o algo así. Bien, ¿qué significan estos símbolos pictográficos del hebreo? Estamos analizando, estamos conociendo quién es el que se tragó a los egipcios. Eso es lo que estamos conociendo ahora. Y dice lo siguiente. Lamentablemente ahí ha quedado superpuesta la diapositiva. Pero dice Aleph, que significa poder o liderazgo. La letra Resh, que significa o simboliza cabeza, ¿no es cierto? O la cabeza, ¿no es cierto? Y la letra Tzade, que significa deseo o necesidad. ¿Sí? Deseo o necesidad. Y entonces, podríamos entender esa expresión entonces, sabemos que la escritura en el hebreo pictográfico transmite mensajes autónomos, y podríamos entenderlo como decir la fuerza que somete a la cabeza al deseo o a la necesidad. O también el liderazgo de la necesidad. No predomina los principios, predomina la necesidad. Ustedes han visto que dicen, ese dicho que dice, la necesidad tiene cara de hereje. O sea que por necesidad somos capaces de hacer cualquier cosa. Mientras que cuando te riges por los principios, el resultado de tus actos son muy otros. Cuando te riges por tus deseos, tus apetencias, por tus necesidades, tus urgencias, los actos que salen de ti y pueden llegar a ser muy cuestionables. Por eso dice la necesidad tiene cara de hereje. Bien, en contraposición al liderazgo de los principios o los ideales, que vendría a ser lo más elevado. Fíjense entonces el significado de esta palabra en su expresión pictográfica. La palabra Eretz también la encontramos en el primer verso de la Escritura. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Bien, y dice en el capítulo 1, verso 1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta tierra, como decimos, la palabra Eretz. Pero fíjense que tenemos en este verso dos términos contrapuestos. Menciona los cielos y menciona la tierra. ¿Amén? Bien, y tierra es Eretz y cielos es Shamaim. Esta es una palabra muy interesante, Shamaim, porque está compuesta de dos partecitas, ya vamos a ver. Pero vamos a ver su significado etimológico. Shamaim viene de la palabra Shamé, y significa cielos, y Shamé significa lo elevado, lo que está por encima. Pero también se comenta que esta es una palabra compuesta por dos palabras a su vez, Shamaim. ¿Qué quiere decir? Sham, que significa allá, y Maim, que significa aguas. Fíjense, ahí están. La palabra Sham, como ustedes lo ven ahí, Sham, y con la misma M tomamos y ponemos Maim, Maim, ¿verdad? ¿Qué viene a significar las aguas de allá? Las aguas de acá son los mares, las aguas de allá son los cielos. Maim besham maim, ¿sí? Estamos hablando de en momento anterior al diluvio, pero inclusive antes de que se reordenara todo. ¿Por qué? Porque dice que dice, vinieron a quedar desordenados y vacíos. O sea que algo pasó entre ese verso 1 de Bereshit de Génesis y el verso 2. Algo ocurrió que la Biblia, la Escritura, no lo relata. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y como dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ojo, no los cielos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu babohu. Pero el verbo que usa no es estaba, es de vino. Vino a quedar. Vino a quedar. Algo pasó. El profeta Isaías dice que el Eterno no creó la tierra desordenada, sino que la creó lista para ser habitada. Entonces, algo pasó.
y el Eterno procedió a reordenar. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Y es que cielos y tierra, conceptos contrapuestos. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Pedro cita al profeta Joel en capítulo 2:30 de su profecía, y esto lo relata Hechos 2, verso 19. Fíjense, para que veamos estos dos conceptos como hechos contrapuestos, ¿no? Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Fíjense qué cosas: sangre, fuego y vapor de humo. O sea, anuncia algo tremendo para la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en este verso dos conceptos contrapuestos: arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿sí? Opone el cielo a la tierra. Y aún Yeshua se expresa en este sentido cuando en Juan capítulo 8 verso 23 dice, y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, el Mashiach también introduce estos conceptos de arriba y abajo, lo espiritual contra lo terrenal. Y podemos ver muchos versos relacionados a esto. ¿Sí? Bien. Y entonces nosotros vemos que Shemot, Éxodo 15:12, habla de aquellos que, aunque murieron bajo las aguas, en su furor contra los hijos del Eterno, fueron atrapados por lo de abajo, por el odio, el miedo, el recelo y su deseo de someter a otros. No solo los egipcios, sino también Coré. Y entonces, ¿qué dice? Que fueron atrapados por lo de abajo. Ya vimos el significado de la palabra Eretz. El poder que somete la cabeza a los deseos y a las necesidades. Y hacer, ¿no es cierto?, de esta manera. Por eso dice que los tragó la tierra, los tragaron sus propios deseos, los tragaron sus propias apetencias, los tragó, ¿no es cierto?, su propia ambición de dominio y de imponerle a otros y su manera y su manera. Los electrones no necesitan ser solos. Esa es la posición. Los hijos necesitan, y tenemos misión de no hacerlo jamás. Esto es Torah. Esto es Torah. Si ustedes están los otros, están faltando a la Torah. Claramente. Entonces, porque así lo atestigua Mateo en el capítulo 20, en los versos 25 a 28. Y dice, entonces Yeshua los llamó. ¿Sí? ¿Qué les dijo? Acérquense. ¿Esto qué quiere decir? Les voy a decir algo en intimidad. Esto es para que ustedes lo entiendan. No lo dijo así abiertamente para que todos lo escucharan. Los llamó. Les dijo, acérquense a mí para entender esto. Para entender esto es necesario estar cerca del Mashiach. Por eso dice, los llamó y les dijo, ¿saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? No será así. Entre ustedes. No será de esta manera. Ustedes no le van a imponer nada a nadie. Con sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos y sus gustos.
No le van a imponer nada a nadie, es un mandamiento. Sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Qué diferencia hay entre alguien que se arrima para servirte de alguien que se arrima para rebatirte por la fuerza? E imponerte que esto es así y se acabó. ¿Qué gran diferencia hay en esto? Tiranizan. En la textual dice tiranizan. Bien. Y el que quiera ser primero entre ustedes, porque sí, nos gustaría estar en eminencia, nos gustaría ser importantes, estar en una función relevante, nos gustaría. ¿Querés eso? Dice, sea vuestro esclavo. ¿Querés ser importante? Sé esclavo de los demás. ¿Ustedes se imaginan a un esclavo diciéndole a su amo, ¿qué estás diciendo? Vamos, estás equivocado, sos un ridículo? No. Jamás. Entonces el Mashiach está dando Torah en esto. Eso es muy importante. Si decimos guardar la Torah, no nos quedemos en los 5 primeros libros de Moshe. ¿Por qué? Decíamos esta mañana, los 5 primeros libros de Moshe es como hacer la primaria, el nivel básico. Los profetas es el nivel intermedio. Y Yeshua es la universidad, es el posgrado y es la maestría. Entonces, cuando a veces se quiere estudiar a Yeshua prescindiendo del Antiguo Testamento, no queda más que queden confundidos y extraviados en las conclusiones. ¿Por qué? Porque no tienen las correlativas necesarias para entender esta enseñanza tan profunda del Mashiach. ¿Y quieres entender al Mashiach? Estudia Torah. ¿Quieres entender en profundidad al Mashiach? Estudia profetas. Y entonces ven a los evangelios y te vas a asombrar de la coherencia. Estudia Torah, estudia profetas y ven a leer a Pablo y entonces vas a entender lo que estaba diciendo Pablo. Fuera de eso, las conclusiones a las que se ha arribado son catastróficas. ¿Y saben qué? Para peor, salieron hombres como este domingo del que les hablé al principio a avasallar a los que no adherían a su mal entendido y a matar y asesinar. Entonces, cuidado, que no esté ese espíritu entre nosotros. ¿Cómo que espíritu, Daniel? ¿Qué es un espíritu eso? Bueno, ya vamos a ver qué dice el Mashiach. Así como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y, ojo, y dar su vida en rescate por muchos. Y fíjense, nos dice el Mashiach, mandamiento, no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande será vuestro servidor. Es una fuerte advertencia del Mashiach a sus seguidores. Yo me imagino que todos acá somos seguidores del Mesías, ¿no es cierto? Entonces es para nosotros. Bien, el que tengamos ese carácter de ser servidores, nos va a identificar. Por eso dice, no será así entre vosotros. Esto es como el tema del amor. Los van a reconocer que son mis discípulos porque tienen amor. Si no tienen amor en la forma que se conducen, se manifiestan y se dirigen a los demás, no son discípulos del Mesías y ni de su cuerpo. Así que seamos atentos a esto. Yo no quiero que a mí me saquen del cuerpo. Pero a veces me da bronca lo que me dicen, pues, aprendé la lección de Moshe, el hombre más manso de la tierra. Pero el hombre más manso de la tierra, cuando tenía 40 años, le dio bronca a lo que le estaban haciendo a uno de sus hermanos y mató a uno. Y después, cuando tenía que hablarle a la roca, la golpeó 2 veces con bronca. Pero que no era manso Moshe, no era el más manso de la tierra. Él trabajó en su vida para hacerse el hombre más manso de la tierra. ¿Para qué? Para ser un auténtico hijo del Eterno. Pero no estaba en él la mansedumbre, no era tan mansito. Entonces, hermanos queridos, es que a mí no me nace, yo soy así. Pues trabaja
Y como dice Shaul, hagan morir en ustedes la vieja criatura. Ahí está la violencia, conmigo mismo. Porque eso sí quiere decir, el reino es de los que lo arrebatan con violencia. No, la violencia no es para que yo salga a sacudirle a los demás, usando mis conocimientos, porque yo sé más que ellos. No. Es para conmigo mismo, para que yo con violencia me reprima y haga morir la vieja criatura. Bien, el ser tragados por la tierra, por lo de abajo, por las propias apetencias, no solo le ocurrió a los egipcios o a Coré. Lo de ellos, como dije recién, es un ruaj, es un espíritu, así que cuidado con eso. No, pero yo no creo en eso de los espíritus. A ver, vamos a leer entonces Lucas capítulo 9, a ver qué dice el Mashiach. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Yeshua, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Cuál era la relación de los samaritanos y de los judíos? No, estaba como suegra y nuera. No quiero saber nada. Y dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, dice, son judíos estos. No los recibieron. Y esto les molestó mucho a los discípulos. ¿Por qué no quieren escuchar la salvación de ellos? ¿Qué les pasa? Hay que hacer algo acá para que estos quieran escuchar. Los vamos a tratar como se merecen. ¿Ven que Domingo de Guzmán no fue el primero? Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esta es una técnica de evangelización, ¿no? Muy interesante. Muy interesante la técnica de evangelizar. ¿Cuántos de los consumidos se iban a convertir? Ni uno. Entonces, volviéndose el Mashiach con amor, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué ruaj sois. ¿Ven que es un espíritu? Bueno, para los que no conocen el tema, entendemos que espíritu no es un ente racional. Espíritu es un soplo, un aliento que inspira a la persona a obrar de cierta determinada manera. Porque spiritus del latín viene, quiere decir soplo, no ente racional. Espíritu quiere decir soplo, algo con que la persona es movilizada a moverse. Dice también que sanaba a muchos librándolos de espíritus inmundos, de soplos inmundos que los hacían de alguna manera de vivir y comportarse de tal manera que vivían enfermos. Ahí está. Bien, entonces el Mashiach le dice, si ustedes hacen eso, ustedes no saben en qué espíritu están. ¿Y cuántos después estuvieron y han estado y estarán en ese espíritu? Es que no es el espíritu eterno. No, es que a mí me consume el celo de Dios, así que yo salgo con la espada santa. No, queridos, no es así. No es así. El mandamiento de Yeshua es, no será así entre vosotros. Amén. Bien. Porque el Hijo del Hombre, ¿por qué? Y te lo explica encima. No solo te da un mandamiento, tiene tanto amor como un padre que le dice, hijo, ¿sabes por qué no? Vení, te voy a explicar por qué no. Para que no me tengas que obedecer ciegamente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Si uno sale y le dice a alguien que se opone a nosotros, vos sos, perdón que voy a decir una mala palabra, sos un estúpido. Esa persona va a bajarte la cortina y no vas a entrar ahí jamás. Ni tú, ni otros que junto contigo están trabajando para llegar
a esos que cuando los llamamos, perdón, con esa mala palabra que dije recién, que los llamamos de esa manera, perdónenme, yo no estoy de acuerdo con que se los llame así, porque están llamando así a mis hermanos de Efraín. Cualquiera que les dice estúpidos, a los que no han entendido esto todavía, le está insultando a mis hermanos, porque yo también estuve ahí. Entonces, ojo que esto no se vea entre nosotros. Tengamos cuidado, que esa es la tierra que está en nosotros y que nos puede tragar. Entonces, entender esto a tiempo, hermanos queridos, nos va a hacer, primero, que podamos nosotros mismos ser salvos y conducir a otros a la salvación. Porque si yo le di con la espada santa a otro, ni yo me voy a salvar, ni él. 2 al infierno. O 2 a la perdición, porque también tenemos nuestro entendimiento sobre el infierno. Pero 2 que no van a ver la vida eterna. Entonces, que el Eterno nos ayude, por favor. Bien, y dice, seamos muy cuidadosos, buscando siempre, primeramente, ¿qué? El amor, querido, el amor. Escúchenme, traten a los demás como quieren ustedes ser tratados. ¿Sí? Y dice, no sea que mareados por el envanecimiento del conocimiento, ¿sí?, resultemos entre los tragados por la tierra. Y terminamos diciendo lo que dice Juan en el capítulo 4, el discípulo amado, ese la tenía clara. Dice, si alguno dijera, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al que lo ve, no puede amar al Eterno, a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. Y es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el conocimiento es hermoso, chicos. Yo les voy a decir una cosa. El aprender, es maravilloso. A mí me encanta a veces entender un pasaje y después transmitirlo. O cuando el hermano, esta mañana también nos decía, tengo una perlita para compartirle. Y después decíamos, qué hermoso. Pero que eso no nos envanezca, que eso no resulte en que despreciemos a los demás porque no quieren salir de ahí, que mandémosle fuego de Elías que caiga. No, hermano, no. Si el que hace la obra es el Señor, nada más. No nosotros. Nosotros somos herramientas, pero la herramienta una vez que cumplió su función, ya está, descansa. Y el encargado de manejar la herramienta dice, no, voy a usar otra herramienta para traerlos a mis hijos que están lejos, porque esta quizá a lo mejor no era este enfoque y necesito aquel otro hermano que tiene este otro don y entonces él va a lograr. Ustedes no se preocupen, cumplan su función en donde son usados y ya descansen, ¿sí? Pero siempre con amor. Esto es muy importante porque es un mandamiento. Entonces, ¿por qué predicamos? Me costó un montón dar esta palabra, sinceramente. Porque yo les digo, desde que yo llegué a este camino de entender las cosas del Eterno, he visto caer gente. He visto caer gente. ¿Y saben por qué? Porque se envanecieron. Y decían de los demás con estas malas palabras que dije recién. Lo escuché más de una vez y de varios. No, porque esos son unos, no entienden nada. Y terminaron cayendo. Y ¿sabes qué dolor ver caer a un hermano? El que te habló, alguna vez te enseñó algo, después verlo caer. Pues sí, pero ¿qué pasó? Este ingrediente faltó, el del amor. Entonces yo, hermanos, voy a dejar que Ezequiel haga su intervención. José, no sé si los hermanos quieren su intervención y ya vamos a orarse. Así que le podrían alcanzar eso. Gracias. Un micrófono encendido. Ezequiel. Hola, sí. Un texto también que es muy conocido, pero también afirma todo esto en cuanto al amor del hermano. Mateo 5:22, te dice, que yo os digo, dice el Señor, ¿no?, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojarnos, ¿no?, nuestro hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable también, ¿no?
Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto también al castigo que viene de parte del Señor, ¿no? Correcto, Ezequiel. Fíjense, la universidad de las cosas. Dice en la escuela primaria, no asesinarás. Y dice en la universidad, pero si aún te enojas, serás culpable de juicio. ¿Se dan cuenta? Cómo es necesario entender primero lo básico para recién venir a entender esto. Y cómo tengo que empezar por entender qué es asesinar, que tiene muchas maneras, a algo espiritual. Porque cuando trato mal a alguien, lo estoy asesinando. Si yo con mis palabras logro que alguien no quiera llegar a la fe, ¿qué hice? Lo asesiné. José. Bien, hermanos, ¿quieren aportar algo? Gracias, Ezequiel. Bueno, hermanos, yo les pido. Fabiana, perdón. A ver, Alejo, sí. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Yeshua. Hermano, el Espíritu gime por nosotros. Sufre cuando nos ve hacer estas cosas, el Eterno. Y con amor nos llama. Yeshua miraba a Jerusalén y lloraba, diciendo, ¿por qué no quieren entender? Va bien. Bueno, yo voy a leer un 1 Corintios 13, que bueno, sabemos la excelencia del amor. Algunos versículos nada más. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y aún así, si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. Eso quería leer. Amén. Yo quiero leer una cosa, esta palabra yo la escucho y me tocan a mí. Dice, Daniel, cuidado. Y yo espero que cada uno de ustedes le pueda decir lo mismo o más, ¿cierto? ¿Algún otro aporte de los hermanos? Entonces, esperando yo que esto sea para nuestra edificación, que nos ayude y nos corrija y nos vuelva potentes en la dirección correcta. Porque en la dirección correcta, ustedes no saben el poder que tiene cada uno de ustedes. Yendo conforme a la instrucción del Eterno, vas al blanco, vas derecho. Y entonces el impacto que vas a tener en el mundo de las tinieblas va a ser asombroso. Solo sé obediente. Y lo estudiamos en la yeshiva de hoy. No agregues ni quites. Pero el impacto que tendrá tu vida en el mundo de las tinieblas va a ser asombroso. Solo atente al mandamiento. Ezequiel. Un versículo más que, como analizándose, ¿no? La función que tenemos que tener como asamblea. En 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso. Seamos pacientes. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, y bueno, siempre sigue el texto alentando a la paz entre los hermanos. En ese espíritu. Haz eso y vas a ser la bomba atómica para el enemigo. Y quieren que le diga una cosa, y vas a hacer una gran red para traer de regreso a los dispersos entre las naciones. Somos redes en la mano del Eterno. No somos una espada, no somos una hacha, no somos una lanza, no somos un cuchillo. Somos redes. ¿Con qué se tejen las redes? Con amor. ¿Sí? Nos decía esta mañana el Atuel, creemos lazos de amor para llegar. José. Sí, también compartiendo el mismo sentir, ¿no? De que realmente nosotros buscamos siempre de la Torah como fuente, como pilar, ¿no es cierto? También tenemos que tener presente que
todo lo que se transmite, el espíritu, digamos, la esencia de la mitzvah, del mandamiento, de la instrucción, para poder entender la esencia que quiere aplicarse, para poder aplicarlo. Y siempre tener presente esto, con el amor, porque si realmente no podemos ni siquiera gobernar nuestros propios instintos, ¿cómo queremos querer que otro corrija sus instintos? Entonces eso es lo que de alguna manera todo tiene que ver con aplicar lo que siempre decimos justamente, la emuná, justamente, la obediencia a los mandamientos, con amor, primeramente sobre nuestras vidas y lógica con el hermano, que un poco es lo que se ha transmitido en esta enseñanza, para que podamos llegar a la meta justamente, que es la salvación de uno y quienes nos rodean. Entonces evidentemente que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros procedamos, cómo nosotros instruimos, cómo nosotros hablamos, lógicamente con la autoridad que nos da la palabra. Siempre decimos, la autoridad de la palabra es lo que nos da la esencia de poder tener autoridad, justamente, pero tengamos cuidado cómo lo expresamos, porque de alguna manera a nosotros, de alguna manera el Eterno usó a hermanos, a personas para ganarnos justamente, y de la misma manera tenemos que no olvidarnos de dónde salimos nosotros, es lo mismo, no tenemos que olvidarnos de dónde salimos, y que también de alguna manera no se envanezca, no nos envanezcamos justamente, no nos queramos poner por sobre, si entendimos algo más antes que otro hermano, también otros lo entendieron antes que nosotros, y así esto es un proceso. Siempre decimos, estamos en un proceso, no somos de aquellos que por ahí dicen, uy, recibí la revelación. Bueno, ¿y cuánto nos falta todavía? Eso, entonces, bueno, es tan hermosa la palabra, la reflexión, porque realmente nos toca a cada uno, y a cada uno tendrá que movilizar la fibra que corresponda para poder ajustar justamente en nosotros algo. Siempre tenemos eso presente, siempre vamos a tener algo que ajustar. Nuestro propósito es hacerlo, no dejarlo justamente que eso crezca y que de alguna manera esté atrapado, tenemos que corregirlo justamente. Así que realmente es hermosa la palabra. Gracias al Eterno, gracias al Eterno. Bueno, los hermanos, nos ponemos de pie. Gracias, José, gracias a todos los hermanos por la atención y por los aportes. Amén, porque todo requiere un esfuerzo. Amén. Vamos entonces a dirigir